Hola, hola, bienvenidos a este live, bienvenidos a este live de duelo a una figura materna. ¿Cómo superar la pérdida de una abuelita cuando se quiso como madre? Y para este live tengo el gran honor de acompañar a una maravillosa mujer, una gran amiga también mía, que vivió este proceso. Ella es empresaria, es entrepreneur, y la vamos a invitar para que te podamos llevar mucha información de valor que el día de hoy a lo mejor tu corazón lo esté requiriendo. Así que cuéntame de qué país te estás uniendo, desde qué país nos estás al día de hoy visitando. Voy a invitar a esta persona, vamos a buscar aquí a Carlita para invitarla. Vamos a buscar y aquí la hemos encontrado. Muy bien. Cuéntanos de qué país te estás conectando el día de hoy. Voy a ver acá. Vamos a enviar una invitación. Invitar. Muy bien. Aquí estamos. ¿Desde qué país te estás conectando? Bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento. Bienvenidos. Este live va a ser que vuelvas a la luz, recuperes tu luz y que sobre todo sepas que hay un camino y que hay una esperanza. Invita a otros amigos que también sepas que esta información les va a ayudar de mucho. Así que nada, estoy aquí invitando a Carlita. Carlita, si estás aquí conectada, por favor, para que veas la invitación. Te he mandado la invitación más excelente. Aquí estamos. Hola, hola. Bienvenidos, señores. ¿Desde qué país se están uniendo? Hola, Home. Hola, Meiri. Hola, Reinach. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Mónica. Hola, Juana. ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Yo ya invitar. Carlita, si estás aquí, yo ya te mandé la invitación. No sé por qué no. ¡Eh! Hola, Hola, Carlita Bella, ¿cómo estás? bien, ¿cómo está todo? Bien, yo feliz de tenerte el día de hoy aquí. Gracias por toda esta información que pues vas a compartir, que vamos a tener este live. Primero te quiero agradecer por estar aquí y sé que lo que vamos a hablar es un tema muy interesante para muchas personas que incluso viven un proceso de la partida de un ser querido, el que haya sido, y más aún post pandemia, y que a lo mejor no saben que hay un camino y nuestro objetivo es poder, a través de nuestras experiencias, a través de lo que tú has vivido y tu propio proceso, pues que ellos vuelvan a encontrar esa luz y esa esperanza dentro de ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien, estoy contenta. Te conozco hace muchos años y me has ayudado en muchas etapas de mi vida también, aparte del duelo con mi abuela. Y la verdad, ya ha pasado casi un año y pico, casi 2 años, y puedo decir que ahora me siento un poco tranquila, ¿sabes? Como que esas etapas que ya luego te voy a decir para que expliques, para que la comunidad la pueda saber también. Estoy en un momento como, puede decir de aceptación, aunque muchos de mis familiares siempre dicen, "Ah, pero yo no siento que tú has vivido el duelo como tal, pero sí lo viví en sus diferentes etapas, un poco más privada o reservada, que yo suelo ser muy reservada, pero, pero de verdad que para mí estar contigo aquí es también un privilegio y muy emocionada también de poder eh, apoyar de alguna forma a personas que cuando supieron que íbamos a hacer el live, que no se promocionó mucho, pero muchas personas me escribieron, wow, me identifico. Y es una de las cosas que me gusta cuando he hecho el taller del duelo, es que cuando lo hacemos en grupo, tú resuenas mucho con otra persona, o sea, te identificas mucho con otras personas que han vivido prácticamente lo mismo que tú. Y en realidad tú dices, wow, me siento como acompañada de alguna forma. Uh-huh. Ujú, Me encanta y gracias por todo lo que dices. Y así es, Carlita, cuando de repente, por ejemplo, en tu caso, que perdiste a tu abuelita ujú, y que a esa abuelita, pues la quisiste también como una madre, que solemos ujú. quererle así también una abuelita cuando ha sido tan cercana. A veces, al día de hoy, Carlita,
como tú decías, ahora me siento más tranquila. Ujú. A veces no nos damos cuenta que hay que pasar por un proceso de duelo. Es Ujú. como se fue ese ser querido y de repente, ok, se fue y ahora, mira, continúa la vida. Entonces, y no te das el proceso a honrarte y a honrar la partida de ese ser querido. ¿Cómo fue para ti, para que la gente que a lo mejor nos está viendo pueda identificar, wow, yo sí perdí un ser querido, pero no sabía que tenía que hacer un duelo? ¿Cómo fue para ti darte cuenta o reconocer que requerías hacer un duelo en tu vida, en todo este proceso? Bueno, básicamente cuando eso aconteció, como la muerte de mi abuela fue un tanto inesperada, no era algo como hay procesos de familiares o algo que tienen una enfermedad y tú esperas eso porque vas en como un proceso, ¿ves? Que va un tiempo y tú sabes que, bueno, va a pasar o lo que sea, pero con mi abuela fue inesperado. Yo me encerré, me bloqueé de muchas cosas y también redefiní muchas cosas de mi vida personal y de mi vida laboral. Entonces, sí decía, necesito de alguna forma sanar eso, porque para mí, siempre lo decía, una de las cosas que más yo tenía miedo y le decía a Dios, Dios, permite que mi abuela siga con nosotros muchos años, era perderla. Entonces, para mí fue muy difícil ese momento. Sí, sin lugar a duda, yo creo que yo también viví una experiencia donde de repente fue como muy inesperada Con tu papá. eh, con mi papá, y cuando uno vive ese nivel de experiencia es como, y te quedas como perdido, te quedas Sí, como en el aire, en una sí. negación, donde tú dices que esto fue real. Eh, Como una película. sí, es como que pasa la película y tú dices, ¿realmente Sí, esto pasó? sí. O sea, ¿me lo están contando o realmente fue una pesadilla? Y más aún, como tú lo dices, si es que no fue algo planificado, Ujú. que lo Claro, dijeron uno o nunca que se, ya tenían... uno nunca se prepara para eso en realidad, pero, o sea, es como, es más suave el proceso. Ujú. Pero cuando Sí, es sin algo lugar a dudas. inesperado, como pasó con tu papá o mi abuela, que sí fue súper inesperado, este, sí es como demasiado fuerte. Y no, sobre todo, en mi caso particular, que mi abuela era la matrona, sí, de la familia, o sea, era Ujú. todo el centro de la familia de nosotros, entonces era como más, estamos perdidos todos, ¿sabes? Sí. Y Carlita, cuando nosotros vemos estos procesos, nos damos cuenta que a lo mejor esa falta de duelo o este proceso que estamos viviendo de duelo, de una manera u otra, impacta alrededor, impacta en nuestros hijos, o bueno, en tu caso que no tienes hijos, pero impacta en tu pareja, suele impactar a veces en los negocios, suele impactar en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Cómo para ti este proceso de duelo o este caminar que te diste cuenta, bueno, requiero realmente un duelo? Me acuerdo que a veces conversábamos y decían, no, no sé, hay que cruzar el puente. ¿Cómo sientes que ha impactado en las diferentes áreas de tu vida esta falta de duelo o ese reconocer que es importante hacer un duelo? Mira, en mi caso particular, yo siempre he sido una persona, mi espíritu es como el de mi abuela, mi espíritu es muy alegre, muy, me entrego mucho a la persona, soy muy comprometida, siempre apoyo al otro, siempre pienso en el otro primero, entonces era como un momento que yo dije, yo tengo que ser egoísta conmigo, o sea, tengo que pensar en mí y no es por nada, pero no me importa nada yo ahora mismo. Entonces, de alguna forma decía, o sea, me senté con David, mi esposo, que me apoyó increíblemente, y sobre todo porque yo soy cristiana, él es cristiano también, y también en la parte espiritual, Ujú. que tenemos la esperanza como cristianos, bueno, que tenemos un reencuentro, y había esa fe y esa esperanza, pero de todas maneras hay un dolor terrible. Entonces, él siempre me apoyó mucho en la parte espiritual, pero esa parte que complementaba ese proceso, ese caminar para que fuera un poco más fácil, me ayudabas tú. Entonces, en realidad, yo dije, tengo que ya, de alguna forma, necesito esa ayuda porque empecé también a engordar.
Y decía, bueno, porque estoy engordando sin razón. Iba al médico y el médico decía, pero es que, o sea, tus hormonas están reguladas ahora mismo porque yo sufro de hormona, tengo un síndrome de Cushing, tengo algunas situaciones, pero no era para que estuviera subiendo de peso. Yo decía, Joana, estoy subiendo de peso, yo comiendo igual, pasando las mismas, o sea, algo está pasando a nivel de mi cuerpo que yo no lo veo materializado, o sea, no lo veo inconscientemente, no lo veía conscientemente. Entonces ahí fue cuando yo dije, tengo que hacer algo, porque mi cuerpo me está hablando. Ujú. Y esto es bastante interesante, Carlita, y gracias por compartirlo, porque a muchas personas que sobre todo hemos perdido o han perdido a esa figura materna, suele pasar eso, porque el cuerpo de una manera inconsciente, una de las cosas que inclusive hacía un podcast de eso antes de venir al live, es que este peso emocional, este dolor es muy fuerte. Sí. Entonces, el cuerpo que desarrolla con una intención positiva para nosotros, dice, no, vamos a desarrollar más grasa corporal, para que primero ayude a cargar este dolor, porque eso ya quiere decir dentro de nosotros que, o sea, de una u otra manera, y lo comprendo porque también lo viví, una negación a aceptarlo inconsciente, aunque queramos aceptarlo porque duele, y lo comprendo. Y también cuando tendemos a aumentar el peso es también como a nivel inconsciente, es como me siento abrazada. Y qué lindo fue que te hayas permitido el tomar conciencia de eso para que todo lo demás que hagas, alimentación, ejercicio, o incluso a veces ni siquiera nada, comienzas ya simplemente, ese peso comienza a liberarse porque dices, wow, esto está representando realmente a lo mejor ese tiempo que requiero llorar un Sí. rato para dejar ir y para liberar, o ese tiempo que realmente requiero, ¿sabes qué? Para mí, y ser egoísta positivo es positivo para mí. Hay un egoísmo positivo, porque si tú decías, yo vengo de estar con todos y para todos, oye, es tiempo de para mí también. Y Sí, eso sí. es, Eso ayuda también porque uno se aparta y analiza muchas cosas y también reestructura. En la parte, yo lo que me enfoqué mucho es que me alejé un poco de muchas cosas, muchas situaciones y ya después dije, bueno, ya poco a poco me voy a ir restableciendo. Y lo que hice fue que con David, compartí más con mi familia, con David, pues nos sentamos y analizamos cuál sería la nueva visión de la empresa de nosotros, que ya venía en mucho apogeo y que básicamente nunca se vio afectada, pero sí yo no sé, me sentía igual, no me sentía igual. Entonces, sí algunas cosas evaluamos y dijimos, bueno, ya de aquí con más fuerza, ¿no? Porque ya estaba más enfocada. Y ya había pasado el proceso de duelo que sí fue muy difícil. Era una de las cosas más difíciles de superar para mí. me encanta, tú has dicho algo muy clave, que es poder compartir con la familia, el Sí. poder hablar, el poder conversar, el poder liberar, el poder dejar ir el dolor en otras. Y lo que tú hiciste de sentarte con la pareja y de ver, o ver, cuál va a ser nuestro futuro, es como decirte de una manera u otra, atrás el dolor que se puede estar experimentando, poder decir, es que la vida continúa. Hay una forma de honrar a la abuelita que ha partido es, pues, hacer de tu vida algo extraordinario. Y casualmente cuando eso pasó, estábamos en un momento tan cúspide, porque estamos a nivel laboral, cosas increíbles pasaron en ese tiempo y yo decía, wow, ¿cómo puede? O sea, había como un saboteo y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo pasa esto en un momento cúspide de nosotros como nuestra carrera o nuestro trabajo? Y pasa esto, o sea, ¿de qué manera puedo balancear este momento? O sea, ¿cómo podía hacerlo? Era bien difícil. Y mira, tú lo has dicho, y yo hablar un poco más profundo ahí, a mí también me pasó, y de una manera inconsciente culpamos al dinero. A veces se tiende a culpar como el dinero, o sea, y se asocia como, y le pasa a varias personas, y que he acompañado, y lo voy a hablar por experiencia propia también, tendemos a pensar, y se asocia algo negativo con el dinero que no corresponde, y que uno dice, pero, y entonces como, no te importa nada. O sea, y desde un punto
de vista, y aquí tú lo podrás decir en unas palabras maravillosas de autenticidad, cuando perdemos a esa figura materna o a esa abuelita que se hizo como una mamá y se va de su plano terrenal, es como perder la Sí, identidad. ¿Le pasó sí, eso a ti? sí, sí, definitivamente. Claro, yo siempre soy una persona muy fuerte. Mi carácter es fuerte, pero suave, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente, me dije, tengo que reevaluarme, como que si el ave fénix en mí, o sea, tenía que sentirlo, pero despegar de alguna forma y decir, que tengo que seguir adelante. Ujú. Carlita, tú dices algo muy importante para las personas que nos escuchan. ¿Cómo las personas que a lo mejor han perdido a su mamá o a esa abuelita que quisieron como mamá o a lo mejor a una persona que a lo mejor, a la tía que quisieron a lo mejor como una madre, cómo el día de hoy se pueden dar cuenta, según tu experiencia, que están en un saboteo? Porque cuando decimos saboteo, la misma palabra es como tan amplia. ¿Cómo según tu experiencia de lo que tú viviste, que pueda hacer luz para que vean la luz en las otras personas, en ellos mismos? ¿Cómo se da este saboteo, según tu experiencia, cuando se pierde a una abuelita, por ejemplo? Mira, en mi caso fue a nivel físico, porque como te dije, yo engordé sin razón, ¿no? Aparente o médica, por así decirlo. En la parte mía fue física porque, como te dije, yo soy una persona que yo manejo muy bien las emociones, o sea, soy muy balanceada. No tengo ese problema de que soy bipolar, por así decirlo, ¿no? Pero no, para hablarlo, no técnica ni científicamente, sino por un decir. Pero soy muy balanceada. Entonces, en el aspecto sí físico sí me afectó. En el laboral no me afectó, pero sí afecta, porque he conocido personas o sea, que le ha afectado, que han estado cercanos a mí y en la parte laboral les afecta, en que sus finanzas se ven mermadas, o sea, que de alguna forma ya no se enfocan igual, ya no están trabajando igual, pierden interés. Entonces, como que hay una depresión en ese aspecto. A mí no me pasó porque en mi caso particular sí me afectó a nivel, es que me imagino que de alguna forma mi cuerpo necesitaba liberar, o sea, y de esa forma que empecé a engordar porque ya estaba en mi peso ideal, por así decirlo, pero porque yo había rebajado mucho, ¿te acuerdas? Había rebajado 100 libras, entonces engordé muy rápido y no tenía sentido, ¿sabes? Ya sí, después del taller y todo eso, sí, claro, ya sabía qué era y estoy en ese proceso de cuando ya te vuelves a lo inconsciente consciente, entonces ya, pues eso va otra vez tomando su curso de nuevo y estoy en ese proceso. Y mira, tú dijiste algo interesante, por algún lugar sale y el cuerpo realmente habla lo que la mente nunca pudo expresar. Y eso es Exacto. así. A otras personas a lo mejor los postran en una cama con una enfermedad o con una Ajá, gripe que no se lo pueden quitar. exacto. Y realmente el cuerpo también está hablando, el cuerpo realmente es muy sabio. ¿Qué, ¿Cuál fue la lección que realmente hasta el día de hoy, o el recurso que realmente hasta el día de hoy, eh, a ti te ha ayudado de la experiencia que has vivido en el workshop de Vive tu Duelo con Plenitud? Yo creo que en el momento cuando pude compartir con otras personas la experiencia que ellos vivieron, eso me ayudó mucho porque a veces cuando uno se centra que no es que sea víctima, porque a uno le pasó eso es parte de su proceso, o sea, de vida, pero cuando uno ve que también al otro le pasó y también esa persona lleva esa historia, esa carga otra vez, a mí me ayuda mucho de que yo digo, wow, no estoy sola, ¿sabes? No solo me pasó a mí, y yo veo que hay personas que igual lo van superando sobre la marcha, pero una de las cosas vitales es la ayuda contigo en el sentido de entender el proceso del dolor y también hasta perdonar a esa persona en dado caso que se necesite sanar esa relación que ya no está físicamente, pero que de alguna forma eh, o si hubo algún problema, alguna situación que no pasó en ese momento, pero sanar eso fue muy importante también para mí, de alguna forma. Me gusta, me encanta que puedas decir que realmente la sanación y escuchar a los otros es un entorno seguro y de contención para que también tú te hayas permitido el poder liberar y el poder sanar. Sí, sí. Y a mí me gusta porque tú mencionabas algo, Carlita, y es que también pasa, y aquí me gustaría preguntártelo de tu experiencia, y que a lo mejor lo viste en el workshop del duelo también,
Cuando uno pierde a un ser querido para que ese alma pueda descansar en paz, suelen salir heridas emocionales pendientes que teníamos por sanar, que el 99.9% de la humanidad tenemos diferentes heridas de diferentes grados, las hemos experimentado, y estas heridas requieren ser sanadas para que esa alma pueda descansar en paz. ¿Cómo fue eso para ti, el poder descubrirlos durante ese tiempo? Fue bastante liberador, fue también, me dio mucha paz en el sentido de que no es que todo el tiempo la recuerdo, pero es una cosa que como que me da esa tranquilidad y es muy importante que te da esa, como que puedes respirar y ya, ok, o puedes pensar en ella y no lloras todo el tiempo, o sea que para mí fue vital eso, muy vital. Sí. Hermosa, me encanta. Yo te quería hacer la pregunta. Yo quiero una pregunta, yo quisiera que compartamos aquí con la comunidad cuáles son las etapas del duelo, Joana. Mira, esto es bastante interesante porque Carlita, esa va a ser una de mis preguntas en tu experiencia, dentro de lo que voy a compartir, que son las etapas del duelo. Normalmente son 5 las etapas del duelo. Dentro del workshop de Vive tu Duelo con Plenitud, yo realmente las comparto y las divido en 8. Y primero decir que las etapas del duelo no es algo lineal. No es que tú vives una etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. No, realmente tú puedes moverte de esta a esta, de esta a esta, y las puedes vivir en 1 año, en 2 años, en 3 años, en un día, en una mañana, en una tarde, o en el tiempo que realmente tu corazón lo desee y que estés preparada para aquello, porque el proceso del duelo es un proceso de respeto, es un proceso de darte un tiempo a ti para realmente honrar esa presencia y dejar ir. La primera etapa es la negación. Típico, Carita, cuando de repente llega la noticia, tú dices no. O sea, lo primero que uno dice es no. Uno está en shock, claro. Uno está en miedo, claro. Uno entra hasta en una sensación de ansiedad. Y más aún a ti, Carlita, que te tocó vivirlo estando en otro país. A mí también. Y más aún que no podías ni siquiera regresar. Exacto. ¿Me explico? Y la siguiente es la ira. Dentro, de forma inconsciente hay una ira y hay una rabia, pero es mucho más profundo la ira y la rabia. La ira y la rabia, si hablamos desde el niño interior, puede tender a ser de ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste sin avisarme? Porque aquí no es donde entra algo racional, sino entra algo emocional que ni siquiera hay explicación, pero es porque como seres humanos pasamos por un proceso de dolor per se. La tercera etapa volvemos a un tema de negación, que también se le llama como desesperación, porque ahí viene la culpa y yo pude salvarla. A lo mejor, si hubiese hecho esto, la hubiese podido salvar. Sí. Entonces, sientes como una sensación de culpa dentro de ti que tú dices, pero ¿por qué no lo hice diferente? Si hubiese pasado esto, a lo mejor hubiese vivido. Entonces, comenzamos a pasar por todo ese proceso, ¿no? Un poco como de autoflagelación, per se, pero eso es inconsciente, es uno de los procesos del duelo, para liberar esa culpa. Pero Carlita, y aquí es uno de los recursos que dejamos, esa alma eligió irse de esa manera. Y eso realmente, aceptarlo, es un proceso, es un proceso. Y la otra es, entramos a un miedo. Y normalmente ese miedo es un miedo a la soledad. Un miedo donde nos sentimos solos, un miedo donde nos sentimos desprotegidos, un miedo donde a lo mejor lo que significó ese rol de mamá o de papá para nosotros, comenzamos a sentirnos en el miedo. Miedo a la soledad. ¿Y ahora qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi negocio? Porque entre yo y el negocio no nos diferenciamos. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Entonces entran todos los miedos y se comienzan a activar todos los miedos. Porque si hablamos desde una abuelita, si hablamos desde una mamá, es como volver al feto. Y entonces, para nosotros era todo, me explico, y uno dice, ¿y ahora qué soy aquí sin ello? Y como yo siempre digo, no puedo evitarte que no vivas el proceso de liberar el dolor. No puedo evitarte que a lo mejor no llores, no puedo evitarte que a lo mejor no liberes ese dolor, pero sí puedo acompañarte a vivirlo, pero sí puedo acompañarte, darte herramientas para que realmente lo vivas desde la plenitud, en un proceso más de aceptación, en un proceso más de rendición, en un proceso donde está bien darte tu tiempo para llorar y dejar ir el dolor, está bien verlo de una nueva forma, como que estás ganando algo. Y es ganar una nueva forma de sentirte acompañada. Que eso es el resignificado. Y el otro, entramos a la tristeza. Esa quinta etapa, mi querida Carlita, cuando entramos a la tristeza, que es liberar el dolor. Y cuando liberamos ese dolor, nos sentimos más tranquilas.
porque ya estábamos como en esas etapas finales. De ahí la sexta etapa sería el perdón, perdón, la séptima etapa sería el perdón y la octava etapa sería la gratitud. Y cuando decimos gratitud, Carlita, puede llegar a incomodar esta palabra, porque dices, ¿cómo voy a tener gratitud si he perdido un ser querido? Bueno, esa alma eligió irse de esa manera y te trajo aprendizajes. Gratitud por el aprendizaje, gratitud por lo que te dio. Claro. O sea, ya comienzas a verlo desde la gratitud, porque comienzas ya a estar en la vida, comienzas ya a estar a volver a la vida, a volver a los colores, volver a brillar, volver a la motivación, volver a la alegría, porque no podemos entrar a la alegría si no hemos liberado la tristeza. No podemos entrar a la alegría si no nos permitimos liberar el dolor. Y tanto como tú que has vivido esa experiencia, yo que a lo mejor vi la, pero yo te puedo decir, el fin de semana sentía mucha ira, Carlita. Podríamos decir, volví a la etapa 2 de las 8 etapas, pero diría, no es lineal. ¿Y qué hice el fin de semana? Cogí uno de los recursos de este workshop del duelo, de perdonar, y me dije, hay algo de ira, a lo mejor es algo de duelo. ¿Cómo se reflejaba? En mi pareja, a través de la queja. Y mi pareja me dice, te estás quejando mucho. Y yo, qué raro, tengo ira. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver aquí qué hay. Entonces, nada, fue hermoso porque fue un tiempo de llorar. A lo mejor no lloraba, si lo podría medir, antes a lo mejor lloraba esto. ¿Fue a lo mejor esto? Pues fue hermoso. Sí. Fue permitírtelo hacer. ¿Cómo fue eso para ti, Carlita? El reconocer que requieres darte esos tiempos de entrar a ti y liberar. ¿Cómo te sentías después? Mira, al apartarme, y también de alguna forma también ayudar a mi mamá, a mis hermanos, también tuve que ayudar a mis familiares de alguna forma, porque sentía de alguna forma que tenía un poquito más de madurez en ese aspecto. Por eso me sentía un poquito hasta más cargada incluso, pero yo me permitía, a mí me gusta estar sola cuando estoy en esos momentos así. Y a veces no estoy sola porque siempre tengo a alguien del equipo de trabajo o David que somos socios, imagínate tú, o un familiar que sea. O sea, trataba de poder estar sola, que a veces no pasaba porque todo el mundo quería estar conmigo de alguna forma, apoyándome. Pero esos momentos sola, así sea manejando, así sea en la piscina o mirando el sol o lo que sea, era como tratando de recordar todas las cosas con ella, ¿sabes? Y llorar. ¿Y sabes qué? Y eso es a veces un proceso necesario Sí. porque se requiere recordar para liberar, agradecer y aceptar que se fue, Sí. ¿ok? Y de esa manera liberas el dolor. Y de esa manera estás en aceptación. También me pasó a mí, Carlita, que en esta semana algo decíamos. Y yo dije, pero está difunto, ya no vive. Y entonces cuando tú te vas diciendo esas palabras, dices, wow, puede ser como un... Pero dice, es verdad. Por ejemplo, que yo veía las conversaciones, me metía a ver las conversaciones, me veía a ver sus fotos, porque mi abuela era una persona muy presente. Siempre todas las mañanas ella mandaba mensajes, en las noches, a las 3 de la mañana oraba, me escribía. O sea, una persona muy presente. Y al no recibir sus mensajes, sus acciones, era muy, ¿sabes? Sin lugar a dudas. Y ahora a lo mejor te lo habla desde tu mente. Sí, sí. A lo mejor ahora la sientes en un pensamiento, en el viento, en algo representado en la naturaleza o en algún elemento que a lo mejor los unían. Claro, claro. Porque ese proceso de aceptar es sentir y a veces con el corazón, a veces es sentir con los ojos cerrados, de que ahora nos acompañan desde una nueva forma, desde un nuevo Mira, plano. quería hacerte una pregunta. Por qué crees que nos cuesta tanto hacer el duelo o nos mantenemos en el dolor? ¿Por qué tú crees que cueste tanto? Carlita, esto es una sola palabra que a la vez es tan sencilla pronunciarlo, pero a la vez tan profunda. Aceptación, por la falta de aceptación. Si estamos en negación, no nos damos el tiempo a nosotros para sanar, no nos damos el tiempo para llorar, no nos damos el tiempo para decir, sí, esto fue así. Entonces, la aceptación, el proceso de aceptar
aceptar que realmente esa alma partió y eligió irse de esa manera, cuando tú logras aceptarlo, es cuando tú logras superar el duelo, es cuando tú logras haber hecho un duelo con plenitud y es cuando realmente ahora has vuelto al presente, es cuando realmente ahora te sientes, wow, motivado para avanzar en la vida. No quiere decir que a lo mejor ves una película y de repente se te ponen las lágrimas. Bueno, era lo que en ese momento, por capa de cebolla, había que sanar y liberar. Pero realmente las personas se sienten estancadas después de la pérdida de su ser querido, o se sienten deprimidas, o se sienten postradas en una cama, o no ven la vida de colores, o no sienten motivación por falta de aceptación. Y para ir realmente y aceptar, hay que vivir ese proceso de la negación que vivimos, la ira, muchas veces, un proceso de desesperanza o un proceso de culpa. Hay que liberarlos en diferentes capas de cebolla. El miedo, me explico, ese miedo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo experimentaba como me sentía como una niña, como que ya no tenía el papá que me iba a proveer. Mi papá no me proveía nada, no me proveía nada de efectivo. Pero imagínate todo lo que vas sintiendo, ¿no? Porque a veces no estás en la adulta, estás sintiendo lo de la niña interior que sale de la adulta porque estás herida y vas a la herida. Ajá. Entonces, y después pasas por un proceso de que es a lo mejor el miedo, la tristeza, y cuando llegas a la tristeza, y vas a la aceptación. Y podemos decir, Carlita, una persona me decía en estos días, Johanna, pero yo sabía que mi papá se iba a morir en 8 meses. Cuando realmente mi papá muere, yo no es que me dediqué a llorar tanto ni todo eso, más bien vi que había una nueva forma de ganar. Y le dije, sí, porque tú tuviste un tiempo de 8 meses Claro, un en proceso de aceptar prepararse. que se iba a ir, prepararte, hacer un duelo anticipado, ¿ok? Entonces, llevas viviendo y cada etapa sabías que era parte de una despedida. Y ya sabías que te va a acompañar de una nueva forma. Entonces, el proceso de duelo para ti fue como muy corto. Y eso está bien. Cada quien lo vive de una manera. Pero sin lugar a duda, el aceptarlo, Carlita, es el componente ideal para que podamos avanzar, volver a la vida, salir de ese estancamiento, salir de ese saboteo, volver a nuestro peso ideal, el volver a la vida, el volver a conectar y estar presente para nosotros y quienes nos ama, es realmente la clave, la aceptación. Listo, para todas las personas que estén aquí, si quieren hacer unas preguntas, nos pueden hacer y por ahí nos dijeron hola. Yo te quería preguntar, y ya vamos en esta parte final, ¿por qué recomiendas el workshop de Vive tu duelo con plenitud, que lo hacemos una sola vez al año? Mira, para todo aquel que tenga el privilegio de tomar este taller, te voy a decir que te puedo decir que es único en realidad por todo lo que tiene como herramientas y elementos que te van a ayudar a, a este proceso, ¿no? Importante. Eh, en mi experiencia, lo que puedo decir es que al principio para mí fue un poco, me pasó que era como difícil tomarlo. Siempre me pasaban 1500 cosas y yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo tomarlo? Y creo que mucha gente se va a sentir también identificada, porque cuando uno quiere ir pasando ese momento de sanación, siempre van a acontecer situaciones, elementos, ruido, situaciones que te van a ir desenfocando, pero importante es que cuando tratar de tomarlo relajado y decir, ok, bueno, vamos a ver. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de tomarlo y yo decía, Dios mío, pero quiero tomarlo, quiero llevar esto, pero no podía estar concentrada, pero después pude concentrarme y de verdad para cualquiera es una herramienta vital porque independientemente sea tu ideología o lo que hayas pasado, lo que sea, todos necesitamos ese proceso y ese acompañamiento que lo das de una manera magistral y que no solo eso, que no solo yo, muchas de las personas que lo tomaron y de testimonio, ha habido un antes y un después. Sin lugar a dudas, es realmente hermoso. Y el que tú puedas decir incluso, Carlita, que ahora te sientes más tranquila, es un gran paso. Un gran paso. Y eso hay que honrarnos, ¿sabes? A Sí. veces en otra forma de saboteo es autoexigirnos y no nos damos cuenta a lo mejor que ya estamos superándolo. Y como tú lo has dicho, ese antes y un después, y que el día de hoy puedes decir que estás tranquila, sin lugar a dudas es porque te han quedado herramientas, Sí. y son herramientas que tú puedes descargarlas para todas las vidas,
y que en el momento que lo requieres lo puedes tomar y usar. Así. ¿Listo, Carlita? Ay, muchas Yo te gracias. quiero agradecer inmensamente No, y por... gracias a ti por todo, de verdad que sí. Gracias por ser tú también, para muchos. Gracias por ser tú, gracias por mostrar tu vulnerabilidad, gracias por ser una fuente de inspiración y de luz y sobre todo para muchas personas que a lo mejor viven un proceso como este, pero que a lo mejor lo guardamos en silencio, porque yo creo que la humanidad ahora está mucho más en concientización, pero esto de rendir un homenaje o hacer un duelo o darte un tiempo es como algo a lo mejor en el inconsciente colectivo no tan usual y ahora mucho más que se eleva ese nivel de conciencia. Así que te quiero agradecer por ser luz y por estar aquí también y compartir tu experiencia y ser ese testimonio para que Gracias. muchas personas puedan volver a la vida, puedan volver a avanzar en sus negocios, puedan volver a su peso ideal y sobre todo puedan volver a la tranquilidad, que yo creo que Carlita es la tranquilidad, no tiene precio No para tiene mí. Okay. precio. Y quiero que de verdad que todo aquel que esté pasando por esta situación, ya sea no importa que haya pasado muchos años o lo que sea o no, en realidad lo importante de este taller es que no importa en qué etapa te encuentres del duelo, lo que sea, te va a ayudar, te va a ayudar. O sea, por eso digo, un antes y un después, porque entiendes muchas cosas, procesas mucho, sanas, entiendes muchas cosas, aceptas. Entonces, me contaba una amiga que su abuelita hace 20 años murió y ella todavía no lo superaba. Y tengo tías que su hijo murió y no, tal vez pasan muchos momentos difíciles. Yo creo que es vital tener un acompañamiento y qué mejor de la mano tuya, que eres una gran profesional en tu área, con una expertise excepcional. Y yo pienso que todo aquel que pueda tener la oportunidad de tomarlo, este es el momento. Excelente. Gracias, Carlita, de todo corazón. Te mando un beso enorme, un abrazo y nos vemos pronto. Chao. Gracias, Bye. bendiciones.